OSPF versión 3, familias de direcciones, topología. Necesita conectar un switch, otro dispositivo en la interfase gigabit 00. De otra forma, la interfase no se levantará completamente. Estas son mis interfaces. En mi caso, en vez de usar serial 000, estoy usando serial 30. En vez de usar la serial 001, estoy usando la serial 31. Y en vez de usar la serial 010, estoy usando serial 32. En configuraciones sugeridas, configuro estos ajustes básicos, bastante útiles. Copiar y pegar en todos los dispositivos. Iniciar todos los dispositivos. R1. Configure terminal. Clic derecho para pegar. R2. Configure terminal. Clic derecho para pegar. R3. Configure terminal. Clic derecho. R4. Establezca el nombre de hostname. Exit hostname. R1. R2. R3. Y R4. Configure el direccionamiento y los enlaces seriales. Usando la topología, configure direcciones IPv4 e IPv6 en las interfaces de cada router. Por ejemplo, en R1. Gigabit 0, IP address. IPv6 address, link local, enlace local.
Dirección global unicast. No shutdown. Exit. Serial 0. En mi caso, serial 30. La conexión a R2. 30. Esta interfase IP address 2.1 252 máscara subred, misma enlace local de IPv6, la global unicast es 2.1, clock rate, no shutdown. R2 y sus configuraciones. Exit, interfase gigabit 00, IP address. La enlace local, link local 2, global unicast. No shutdown. Exit. Serial 0 y serial 1, en mi caso serial 30 y serial 31. 30 y serial 31. 30 conexión a R1, 31 conexión a R3. La IPv4 2.2, 2.2, 252. La misma de enlace local en IPv6. La global unicast la 2, 2, no shutdown. Serial 31. IPv4 4.1 252, la conexión a R3, la misma de enlace local, la global unicast subred 4, primera IP, clock rate, no shutdown. R3, las direcciones, exit gigabit 00, IP address 5.1, máscara subred 24. Bien, la interfase gigabit, IPv6 address, enlace local 3, link local, la unicast global,
Global Unicast 5.1. Prefijo 64. No shutdown. Exit. Serial 1 y serial 010. En mi caso, serial 31 y serial 32. Serial 31 y serial 32. Dirección IP de 4. Subred 4, segundo IP 252. El enlace local. La Global Unicast. Subred 4, segundo IP. No shutdown. Exit. Serial 32. La dirección IPv4 77.2. Máscara subred 24. La misma de enlace local. La Global Unicast. Clock rate. No shutdown. Exit. Finalmente configuré R4. Exit. Serial 0. En mi caso, serial 30. Ahí. Dirección IPv4. Dirección IPv6. La link local. La Global Unicast. La primera IP. FEED 77. Primera IP. No shutdown. Exit. Gigabit 00. Dirección IPv4 99.1. Máscara subred 24. La de enlace local. Global Unicast. 99.1.1. No shutdown. Bien, en R4 active el enrutamiento Unicast, IPv6 Unicast Routing. Cree la ruta estática para llegar a las subredes de R1, R2 y R3 usando la IP del siguiente salto, la interfaz serial en R3. En R4 creé
ruta estática para llegar a las subredes de R1, R2 y R3 usando la IP del siguiente salto. Cree una ruta estática por defecto en IPv4 usando la IP del siguiente salto, IP routes. Verifique la conectividad. Use los comandos show IP interface brief y show IP v6 interface brief. Por ejemplo, vaya a R1 and show IP interface brief. Dos interfaces bien configuradas, levantadas. Ping al vecino R2 192.168.22. Éxito. Vaya a R2 and show IP interface brief. Tres interfaces bien configuradas y levantadas. Ping a R3 4.2. Éxito. Y finalmente vaya a R3 and ping R4 show IP interface brief. Tres interfaces levantadas. Ping R4 192.77.1. Éxito. Verifique IPv6. Show IPv6 interface brief. Bien. Dos interfaces. Ping a R2. Subred 2 IP, segunda IP. Éxito. R2 show IPv6 interface brief. Muy bien. Ping a R3 4.2 2.2.2. Éxito. Vaya R3 IPv6 interface brief. Muy bien. Tres interfaces configuradas y levantadas. Ping a R4. Éxito. Configure y verifique las familias de direcciones OSPF versión 3 para IPv4 e IP versión 6. OSPF versión 3 con la familia de direcciones unifica la configuración OSPF para IPv4 e IPv6. OSPF versión 3 con familias de direcciones también combina las tablas de vecinos y la base de datos de estado de enlace bajo un proceso simple de OSPF. Los mensajes de OSPF versión 3 son enviados sobre IPv6, entonces requiere el enrutamiento IPv6 sea activado y que las interfaces tengan una dirección IPv6 de enlace local. Este es el requerimiento si solo hay una familia de direcciones IPv4 configurada. Después de configurar la familia de direcciones de OSPF versión 3, el comando show OSPF versión 3 debe ser usado para verificar el ID del router de OSPF para ambos IPv4 e IP versión 6 en la familia de direcciones. Si el ID del router de OSPF
está usando un valor de 32 bits que es diferente al especificado con el comando router ID, usted puede reiniciar el ID del router usando el comando clear OSPF versión 3 y proceso, y verificar usando el comando show OSPF versión 3. Después de activar el ruteo unicast IPv6, configure OSPF versión 3 en familia de direcciones IPv4 en R3 usando el comando router OSPF ID de proceso. El signo de interrogación es usado para ver cuáles familias de direcciones están disponibles. Vaya a R3, configure terminal, IPv6, unicast, routing, router OSPF V3, proceso 1. Address family y signo de interrogación, guión y espacio, signo de interrogación. Puede crear familia de direcciones para IPv4 e IPv6. Ingrese al modo de configuración de familia de direcciones IPv4 usando el comando address family IPv4 unicast. El signo de interrogación es usado para examinar las opciones en el modo de configuración de familia de direcciones. Algunas de las configuraciones más comunes son resaltadas. Use el comando router ID para configurar el ID del router en la familia de direcciones IPv4. Address family IPv4 unicast. Bien, este es el modo de configuración en familia de direcciones. Use el signo de interrogación. Puede configurar el área, el autocost, la información por defecto, default information, la distancia, la métrica por defecto, el ID de interfase, la interfase pasiva, redistribuir, el ID del router, establezca el ID del router, router ID 3 para R3, la interfase pasiva, gigabit 00 en R3, passive interface gigabit 00. Salga del modo de configuración de familia de direcciones IPv4 e ingrese al modo de configuración IPv6. El comando exit address family o una versión corta exit es usado para salir del modo de configuración de familia de direcciones. Ingrese el comando address family IPv6 unicast para ingresar a la familia de direcciones IPv6. Use el comando router ID para configurar el ID del router y las interfaces pasivas en la gigabit 0 como interfase pasiva. Aunque no es necesario, un ID diferente del router es usado para la familia de direcciones IPv6. El comando exit es usado para regresar al modo de configuración global. Exit address exit address family. Okay. Ingrese address family IPv6 unicast. Establezca el ID del router 3336, interfase pasiva gigabit 00 y salga del modo de configuración de familia de direcciones. Finalmente, exit para salir del modo de configuración de router al modo de configuración global. OSPF versión 3 está activado directamente en las interfaces para IPv4 e IPv6 en la familia de direcciones, usando el comando OSPF versión 3 ID de proceso IPv4 o IPv6 y el área dentro de una interfase. Usando este comando active OSPF versión 3 en ambas interfaces en área 0 en R3. Bien, recuerda que
R3 tiene dos interfaces en el área 0, serial y la gigabit. No configure la conexión a R4 en OSPF. Interfase gigabit 00, OSPF B3, proceso 1, IPv4, área 0, IPv6, área 0. Exit. Serial 1 es la conexión a R2, serial 3.1. Ok, en mi caso es serial 3.1. Proceso 1, IPv4 área 0, IPv6 área 0. Exit. Vaya a R2, configure todo esto. Un proceso similar como en R3. Recuerde que el router R2 es un router de borde de área, así que asegúrese de configurar el área apropiada para cada interfase. El ID de proceso en OSPF no necesita coincidir con los otros routers. Ok, porque el proceso es localmente significante. Recuerde que R2 es un router de borde de área porque tiene el área 51 y el área 0. Configure terminal. No olvide activar IPv6 Unicast Routing. No olvide activar esto. Router OSPF B3. Proceso 1. Address Family para IPv4 Unicast. Router ID 2. Passive Interface. Gigabit 00. Exit. Address Family. Configure IPv6 Unicast, la familia de direcciones, el ID 22226, la interfase pasiva, salir, exit de configuración de router, salir de... Y recuerde que en R2 serial 0 está en el área 51 y serial 1 y gigabit 00 está en el área 0. Interfase serial 3.1. OSPF B3, proceso 1, IPv4, área 0 para serial 1. Ok, es OSPF IPv6. Vean esto, la adyacencia de vecinos con R3. El vecino es R3 para IPv4. Ingrese este comando para IPv6. También en área 0. La adyacencia de vecino para IPv6 R3. El ID del router para IPv6. Gigabit, también en área 0, interfase gigabit 00, IPv4, IPv6 y finalmente serial 0 en área 51. En mi caso 30, área 51 y el área para IPv6 51 también. Bien, no hay mensajes de adyacencia de vecinos porque R1 aún no está configurado. Bien,
R1 en área 51. Recuerde que R1 tiene todas las interfaces ubicadas en el área 51, la serial y la gigabit 00. Configure terminal. IPv6, unicast, routing. No se olvide de eso. Router, OSPF, version 3, proceso 1. No use el guión. Address family, IPv4, IPv4 unicast, router ID 1, passive interface, gigabit 00, exit address family, IPv6, el ID del router 1116, passive interface, salir del modo de configuración de familia y direcciones, exit para salir del modo de configuración de router, interfase gigabit 00, OSPF v3, proceso 1, IPv4, área 51, IPv4 y IPv6, área 51. Serial 0, en mi caso 30, serial 30, IPv4, área 51. La adyacencia de vecinos con R2 y IPv6, área 51 también. La adyacencia de vecinos con IPv6, con R2. Verifique que los routers tienen vecinos OSPF versión 3. Por ejemplo, en R2, and show IP OSPF neighbor. Bien, no hay vecinos, pero si usted va a usar IPv6, tiene dos vecinos, R3 y R1. El ID local es este, el ID proceso 1. ¿Por qué el comando show IP OSPF neighbor no muestra ninguna salida? El comando show IP OSPF neighbor es usado para mostrar adyacencia de vecinos en OSPF versión 2. R2 ha sido configurado usando OSPF versión 3, así que no hay adyacencia de vecinos mostradas. ¿Por qué el comando show IPv6 OSPF neighbor solo muestra vecinos OSPF versión 3 para la familia de direcciones IPv6? El comando show IPv6 OSPF neighbor es usado para mostrar la adyacencia de vecinos OSPF versión 3, específicamente para IPv6, indicado por la palabra IPv6 en el comando. El ID del router 1116 y el 3336 son asociados con la familia de direcciones en IPv6. Ingrese el comando show OSPF version 3 neighbor. Show OSPF v3 neighbor. Puede ver los vecinos para IPv4 y los vecinos para IPv6. El ID local para IPv4 y para IPv6. Las tablas de ruteo IPv4 y IPv6 pueden ser verificadas usando el comando show IP root y show IPv6 root. Cada router debe ver las redes IPv4 y los prefijos IPv6 en el dominio de ruteo SPF versión 3, incluyendo esos con las interfaces pasivas. Por ejemplo, en R1,
and show IP route. Dos redes directamente conectadas, 3 OSPF interarea. 3 ubicado en gigabit 00 en R2, 4 ubicado entre R2 y R3 y 5 ubicado en la gigabit en R3. Show IPv6 routes. Dos redes directamente conectadas, 3 OSPF interarea. 3, 4 y 5. R2. Show IP routes. 3 redes directamente conectadas, una OSPF intra-área, 1, ubicada en el área 51 en gigabit 0 en R1, y la 5 en la gigabit en R3. Show IPv6 route. 3 redes directamente conectadas y 2 intra-área. R3 and show IP routes. 3 redes directamente conectadas, 2 inter-área y una intra-área. La número 1 está ubicada en la gigabit 0 en R1. La número 2 entre R1 y R2 y R3 en gigabit o en R2. Muy bien configurado. Entender la diferencia entre los comandos asociados con OSPF versión 2 y OSPF versión 3 puede ser un reto. El comando show IP route OSPF version 3 es usado para ver las rutas OSPF versión 3 en la tabla de ruteo IPv4. El comando show IPv6 route OSPF es usado para ver las rutas OSPF versión 3 en la tabla de ruteo IPv6. El comando show IPv6 route OSPF es el mismo comando usado en el tradicional OSPF versión 3 para IPv6. Por ejemplo, show IP route OSPF. Show IP route OSPF. Sin salida. Show IP route OSPF versión 3. La IPv4. Para OSPF versión 3. IPv4 para OSPF versión 3. Show IPv6 route OSPF. OSPF. Route IPv6 para OSPF versión 3. IPv6 para OSPF versión 3. ¿Por qué el comando show IP route OSPF no muestra ninguna ruta? El comando show IP route OSPF es usado para mostrar las rutas OSPF versión 2 en la tabla de ruteo IPv4. R3 está usando OSPF versión 3. Configure las rutas por defecto IPv4 e IPv6 en el R3, el router de frontera de sistema autónomo, enviando tráfico a R4. Propague ambas rutas por defecto dentro de OSPF versión 3 con las familias de direcciones apropiadas. Configure todo esto en R3. Configure terminal IP route, la quad 0. La IP del siguiente salto
77.1, la serial en R4. IPv6 route, la ruta por defecto en IPv6. La IP del siguiente salto. La interfaz serial en R4. Bien, la ruta por defecto en R3. Y la IP del siguiente salto, la interfaz serial en R4. Para IPv4 e IPv6, vaya router OSPF version 3, proceso 1, address family para IPv4, unicast, default information originate, exit address family IPv6 unicast, default information originate, exit, end. Verifique en R3. Show IP route. La ruta por defecto estática. Show IPv6 route. La ruta por defecto estática. Para IPv6. R1. Show IP route. La ruta por defecto. E2. OSPF external tipo 2. Show IPv6 route. La ruta por defecto. R2. Show IP route. Éxito. Show IPv6 route. Éxito. Configura rutas estáticas para IPv4 e IPv6 en R3, el router de frontera de sistema autónomo para la red 192.168.99.0 para IPv4 e IPv6 en R4. Redistribuya la ruta estática dentro de OSPF versión 3 IPv4 e IPv6 dentro de sus familias de direcciones usando el comando redistribute static en cada familia. En R3, configure terminal. IP route 99.0 máscara subred 24. La IP del siguiente salto 77.1. Y para IPv6 99.1 64 y la IP del siguiente salto 77 2.2.1. Redistribuye router OSPF version 3 proceso 1. Address family IPv4 redistribute static exit, salga de la familia de IPv4 y ingrese a IPv6. Redistribute static exit end. Verifique en R3 show IP route, la ruta estática, show IPv6 route, la ruta estática, vaya R1, show IP route, esta
E2 en OSPF, IPv6, éxito, R2, IPv4, éxito, IPv6, éxito. Configure el área stop para OSPF versión 3. Bajo el proceso OSPF versión 3 en R1 y R2, para IPv4 e IPv6 en la familia de direcciones, configure el área 51 como área stop, usando el comando área stop. La adyacencia entre los dos routers puede caer durante la transición, pero regresará a la normalidad. En R1, configure terminal router OSPF version 3, proceso 1, address family IPv4 unicast área 51 stop, exit address family IPv6 unicast área 51 stop, exit address family también en R2, configure terminal router OSPF version 3 1 proceso 1 router OSPF versión 3 proceso 1 address family IPv4 unicast area 51 stop, exit address family, ingrese a IPv6 unicast 51 stop y exit. And confirme que ambos R1 y R2 tienen vecinos para IPv4 e IPv6 dentro de la familia de direcciones, usando el comando show OSPF version 3 neighbors. Show OSPF version 3 neighbor. Ok. Bien. Para IPv4, R3 y R1, IPv6, R3 y R1. Ingresa el comando show IP root OSPF version 3 y show IPv6 root OSPF en R1. Note que R1 aún tiene una ruta por defecto apuntando hacia R2, pero con un costo diferente que fue establecido antes de configurar el área stop. Esta no es la ruta por defecto propagada por R3, el router de frontera de sistema autónomo, pero sí está inyectada esta ruta por el router de borde de área, el área stop. R1 no recibe ninguna ruta externa y no tiene más la ruta 192.168.99.0 en IPv4 e IPv6 en su tabla de ruteo. Los routers stubs continúan recibiendo rutas interárea. Voy a R1 and show IP root. Este es el show IP root en R1 antes del área stop, antes de configurarla, la ruta por defecto. El costo 1, dos redes directamente conectadas, 3 OSPF interarea, una E2. Pero ahora
solo hay una interárea, ruta por defecto, y el costo es 65. Solo una, dos redes directamente conectadas y tres OSPF interárea. IPv6 routes. Antes del área stop, la ruta por defecto, la estática, la ruta estática propagada por R3, dos redes directamente conectadas, tres interárea OSPF. Ahora, solo la ruta por defecto, interárea, 65 en el costo, dos redes directamente conectadas y tres OSPF interárea. R2 show IP route. Aún tiene el tipo E2 para OSPF y la ruta estática. En R2, esta es la configuración antes de configurar el área stop, y ahora la tabla de ruteo es la misma, porque este es el router de borde de área. El mismo caso para IPv6. Antes de configurar el área stop, la tabla de ruteo es la misma que ahora. Porque este es el router de borde de área. Vea la salida del comando show OSPF version 3 en R2, el router de borde de área, para ver en qué área está y el número de interfaces en cada área. Antes de ingresar este comando, note que el comando show IP OSPF no muestra salida. Una vez más, este comando es para OSPF versión 2 y nosotros estamos usando OSPF versión 3. El comando show IP OSPF version 3 podría ser la mejor alternativa. Sin embargo, no es la opción legítima. OSPF versión 3 es un proceso singular para IPv4 e IP versión 6 en sus direcciones de familias. Así que el comando correcto es show OSPF version 3. Esto mostrará la información de OSPF versión 3 para las familias. Por ejemplo, en R2, show IP OSPF. Sin salida, show IP OSPF version 3. Entrada inválida, show IP OSPF version 3. Área backbone 0. Dos interfaces, área 51. Una interfase, área stop. Genera una ruta por defecto en el área stop con el costo 1. OSPF versión 3, proceso 1 para IPv6, el ID local, backbone 0, área 0, dos interfaces, área 51, una interfase, área stop, la ruta por defecto, costo 1. Configure el área Stabi total. Recuerde que el área Stabi total es una versión modificada del Stab área. El área Stab total, donde el router de borde de área solo permite una sola ruta por defecto desde el backbone, inyectada por el router de borde de área. Para configurar el área Stabi total, necesita cambiar el comando en R2, el router de borde de área, en este escenario. Bajo el proceso OSPF versión 3, usted ingresará el comando área 51 stab no summary para la familia de direcciones IPv4 e IPv6 para reemplazar
el comando existente stab en el área 51. La opción no summary le dice al router que no recibirá resúmenes summary inter area. Para ver cómo esto funciona, ingresa el comando show IP root OSPF version 3 y show IPv6 root OSPF en R1. Note que las rutas interarea, en adición a la ruta por defecto, se generan por R2. Antes de configurar la área STABI total, show IP root en R1. O simplemente show IP root OSPF version 3. Show IPv6 root OSPF. Vea la salida del comando show OSPF version 3 database en R2 para ver qué notificaciones de estado de enlace está en su base de datos OSPF versión 3. Note que ambas IPv4 e IP versión 6 en sus direcciones de familias y las notificaciones de estado de enlace son las mismas que la base de datos de estado de enlace. También note que OSPF versión 3 cambió los nombres de los dos tipos de notificaciones de estado de enlace y agregó otros dos. Para una comparación de OSPF 2 y OSPF 3, vaya a este sitio. Vaya a R2, show OSPF version 3 database. Para el área 0, router link states, inter area prefix link states, link tipo 8 link states, intra area prefix link states. Y para el área 51, router link states, inter area prefix link states, link tipo 8 link states, intra area prefix link states. Tipo 5, AS external link states. Y el mismo caso para IPv6 en la base de datos. Finalmente configure la área STABI total en R2, el router de borde de área. Configure terminal router OSPF version 3 proceso 1 address family IPv4 unicast área 51 stab no summary. Stop. Exit address family. Para IPv6 unicast 51 stop no summary exit. End. Regrese a R1 y ingrese el comando show IP root OSPF version 3 y show IPv6 root OSPF. Note que ambas tablas de ruteo solo muestran una sola ruta desde R2, el router de borde de área, la ruta por defecto. La ruta por defecto es inyectada por R2, el router de borde de área. No hay rutas OSPF versión 3 interárea y no hay rutas externas OSPF versión 3. R1, verifique show IP root OSPF version 3 y show IPv6 root OSPF. Para IPv4, antes del área total STABI, 4 rutas, pero ahora para IPv4 solo interarea, solo una, la ruta por defecto. Y por IPv6, antes del área total STABI, 4 rutas y después una sola, la ruta por defecto. Vaya a R2 y verifique de nuevo la base de datos. Show OSPF version 3 database.
Básicamente la misma base de datos. Pero ahora, show OSPF version 3. Show OSPF version 3. Para IPv4, backbone 0, dos interfaces. Para ARIA 51, una interfase. ARIA stop, no summary. Genera la ruta por defecto con costo 1. Y para IPv6, backbone 0, dos interfaces. ARIA 51, una interfase. ARIA stop, no summary. Genera la ruta por defecto con costo 1. ¿Por qué R2 genera la ruta por defecto stop en el área 51? Esta es la ruta por defecto notificada por el router de frontera de sistema autónomo. R2 está generando la ruta por defecto en el área 51 porque es el router de borde diaria. Y el área 51 ha sido configurada como una área stable total. La ruta por defecto no es la ruta notificada por R3, el router de frontera de sistema autónomo. R2 show IP protocols, show IP protocols. OSPF version 3, proceso 1. Show IPv6 protocols. IPv6 OSPF proceso 1. ¿Hay alguna información acerca de la gigabit 00 como interfase pasiva? No, la salida no muestra información acerca de interfaces pasivas. Show OSPF version 3 interface gigabit 00. Show OSPF version 3 interface gigabit 00. ¿Hay alguna información en la salida de este comando que indica que gigabit 00 es una interfase pasiva? Sí. No hellos, interfase pasiva. Este comando, no hellos, interfase pasiva. No hellos, interfase pasiva. ¿Por qué hay dos grupos de salida en la interfase gigabit 00? La primera es la salida para OSPF versión 3 IPv4 en la familia de direcciones y la otra es para la familia de direcciones de IPv6. Note que los IDs de router son diferentes, que fueron configurados para cada familia de direcciones. El ID del router para IPv4, el para IPv6. Muchas gracias.